un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, este es un nuevo episodio del podcast de Lo que queda del día. Soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar allí. Me acompaña Ulises Aldea en la grabación de este episodio. Vamos a seguir hablando del ANTA cuando hay tensión en España por la recepción del crucero. Ya está confirmado que se trata de la cepa Andes, la que se ha registrado en al menos 2 casos dentro del brote de antivirus en esta embarcación. Vamos a conversar con la experta Cecilia Vidal. Además, vamos a estar hablando de Coaniquem, sí, porque comenzó la colecta nacional que hace posible la atención a miles de personas. Y vamos a consultar recomendaciones de Coaniquem para evitar quemaduras y también respecto al trabajo que realizan en sus distintos centros. Todo eso a partir de este instante. Continúa en desarrollo una noticia internacional que genera particular preocupación. Se trata de los casos de antivirus identificados al interior de un crucero que se dirigía desde la Patagonia Argentina hacia Europa. Hay casi 150 personas que se encuentran dentro de este crucero cuando la Organización Mundial de la Salud ha elevado a 8 los casos de antivirus y a 3 las personas fallecidas. Ya se ha identificado que este caso de contagio responde a la única cepa de antivirus que se transmite entre humanos, el virus de los Andes. Para seguir con este tema, nos acompaña Cecilia Vidal, que es investigadora del programa de antivirus y zoonosis del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Cecilia, muy buenas tardes, bienvenida a Cooperativa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. Ya queda confirmado que se trata del virus de los Andes, la cepa de antivirus que ha generado este brote, porque además es la única que se transmite de persona a persona. Respecto a los antecedentes que se han ido emitiendo, conociendo desde la Organización Mundial de la Salud y del crucero, para quien estudia precisamente el antivirus, ¿cuáles te parece que son los aspectos más vistosos, más importantes de este caso en el crucero, de esta situación en el crucero? Bueno, el crucero es un lugar que es súper encerrado. Entonces, el antivirus en general se transmite desde roedores a humanos, porque uno aspira partículas que tienen el virus. Y solo en algunos casos muy puntuales ha ocurrido esta situación de que se transmite de persona a persona, y en general son personas que han estado en contacto estrecho, o sea, parejas, gente que vive en la misma casa. Pero claro, en este barco lo más probable es que las personas hayan estado muy juntas y comparten muchas cosas. Entonces, por lo tanto, es como una situación anormal en la que ocurren estos brotes. Ya, o sea, es una situación claramente bien particular, pero no hay antecedentes previos, nunca había ocurrido algo así. ¿Y cómo se explica que no se presentara un caso como este, o que recién se presente en este caso una situación como esta, considerando que hay varios cruceros, ¿no es cierto?, que realizan, digamos, tránsitos más o menos similares y varias personas que visitan la Patagonia y que luego regresan a sus destinos, a sus hogares? ¿Cuán único es lo que está ocurriendo? O sea, es súper único. Uno tiene que pensar de que antivirus en general hay hartos casos. Tenemos antivirus en todo el mundo, en Europa, en Asia. Pero acá en Chile y en Argentina, que tenemos esta cepa súper especial que tiene 2 características. Una, que es muy letal, o sea, muere alrededor de 1/3 de las personas que la contraen. Y lo otro es esto que se transmite de persona a persona. Pero los casos anuales son pocos, son 120 casos anuales. En general, de gente que vive en zonas donde tenemos el roedor o va a visitar estas zonas, que es el sur de Chile, el sur de Argentina, pero que se produzca esta como tormenta perfecta, que justo alguien se contagió, se subió sin síntomas a un crucero con otras casi 200 personas y ahí ocurra este pequeño brote, obviamente es inusual. Ahora, brotes han ocurrido. De hecho, el brote más grande de antivirus
es uno que ocurrió en Argentina, en Epuyén, el año 2019, en el que hubieron 34 casos. Entonces, desde un caso índice que tenía un poco de síntomas y estaba en una fiesta, se contagiaron otras 34 personas. Entonces, estos brotes ocurren. Eso es lo que quiero decir. Lo que pasa es que son poco usuales. Perfecto. Ahora, el crucero está encontrando algunas dificultades para atracar, para encontrar un puerto seguro, al mismo tiempo que se están realizando algunas repatriaciones de algunos ciudadanos que están en situaciones más complicadas. Estoy pensando en el caso de un ciudadano británico. De alguna manera, el temor, en el fondo de esta conversación, tiene que ver, por ejemplo, con que las personas infectadas, o a lo mejor asintomáticas, que bajaran del crucero, continuaran realizando contagios. Incluso el temor ha surgido a una posible pandemia para un mundo que conoce de pandemias. ¿Cuáles son riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que ves desde el punto de vista de las personas que van a tener que bajar de ese crucero, van a llegar a Europa? Entonces, en general, este es un virus que tiene bien poco éxito transmitiéndose de persona a persona. En Chile, de todos los casos que nosotros vemos, alrededor del 2% los podemos asignar a alguna transmisión persona a persona. Entonces, son poquitos. Entonces, este virus no tiene ninguna mutación que lo haya hecho, o no hemos encontrado alguna mutación que lo haya hecho ser como tan efectivo que pudiera producir una pandemia. Ahora, estos brotes claramente nos recuerdan de que esto puede ocurrir. Pero en el caso de los individuos que estuvieron expuestos, de los pasajeros de este bote, de este crucero, lo que se ha hecho en otras situaciones es mantener a estas personas en observación, ojalá aisladas, por 42 días. ¿Y por qué 42 días? Porque eso es el máximo que dura el periodo de incubación del ANTA. Entonces, desde que uno estuvo expuesto, si ya pasaron más de 42 días, ya sabemos que esa persona no le va a dar el antivirus. Entonces, por ejemplo, en este caso que te contaba yo en Argentina, en Epuyén, la única forma de pararlo fue que todos los contactos de personas que habían estado con alguna persona con síntomas se quedaron 42 días encerrados en su casa, y entonces se paró este brote. Ya, o sea, cuarentenas largas, podríamos decir, serían una respuesta. Y además... Y la observación constante, porque en el fondo, si tú partes con síntomas, inmediatamente irte a un centro que tenga cuidados intensivos, que ese es el otro problema, que no tenemos un remedio. Aquí no hay, como para la influenza, el Tamiflu, o para otras enfermedades, hay un remedio. Aquí no tenemos remedio. Entonces, dependemos de ir viendo cuán grave le da la enfermedad a la persona, y los clínicos van haciendo el soporte vital que va correspondiendo según la gravedad. Entonces, esa es otra cosa súper importante. Uno, estar cerca de un lugar que tenga UCI o un hospital de alta complejidad, y lo otro, estar en observación y aislado. Ya. ¿Hay información suficiente para plantear que, por ejemplo, se habría tratado de algún tipo de mutación que se hubiera hecho más exitosa para generar un contagio entre personas? No hay información todavía. El virus se está recién secuenciando ahora, en el fondo, en África y en Zúrich, donde hay otro paciente que también está confirmado. Están realizando esta secuenciación para estudiar el virus, pero en el fondo esto es algo que está en estudio y no lo vamos a saber como para poder tomar acción en este minuto, sino que es algo que vamos a ir aprendiendo de este virus, cosa de si hay algún otro brote ya poder estar más informado, pero ahora no tenemos esta información. Ya, y a la pregunta respecto a si hay un riesgo de pandemia, reiterando aquello, ¿usted diría que cero? ¿Alguno? Nunca es cero. Nunca es cero, pero como te decía, este es un virus que se transmite de persona a persona muy poco eficazmente, y al estar también contenido en este crucero,
es más fácil hacer estas cuarentenas y mantener el aislamiento y así evitar la propagación. Si tú te acuerdas, el COVID estuvo bastante contenido hasta que de repente apareció un caso que no sabíamos dónde se había contagiado. Pero mientras uno sepa de dónde viene cada caso y puede ir conteniendo, eso estaríamos ok. Y aunque el riesgo de pandemia siempre existe y nosotros por eso estudiamos este virus, porque sabemos que en cualquier minuto podría tener alguna mutación y causar brotes más grandes, no pareciera ser el caso de eso ahora. Por eso que también la OMS ha insistido tanto en que dejen bajar a las personas, que los reciban ahí en España, porque en el fondo ya sabemos lo que tienen, ya sabemos qué podemos hacer, podemos tener mascarilla, podemos aislarlo y con eso contenemos, pero les damos el cuidado que ellos necesitan. O sea, el riesgo no es cero, pero sería muy bajo considerando que no tiene mucho éxito en el contagio humano-humano. Leía también, o se ha planteado que la cantidad de cambios que se tendría que producir en este virus de los Andes, de hantavirus, es enorme y muy improbable. ¿Coincide con aquello? Sí, o sea, en general estos virus van mutando, y este virus en particular, aunque es de RNA, que es de los virus que mutan más rápido, no es tan rápido para ser virus de RNA, entonces sus mutaciones no son tantas. Entonces va a necesitar un tiempo evolutivo, va a necesitar hacer varios de estos brotes para ir como acumulando estas mutaciones que le pudieran dar en algún minuto una capacidad de infectar otras especies. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Podría ser que se ponga a infectar, otros mamíferos. No tengo idea, como que puede ser, hasta ahora lo único que sabemos es que el que se infecta es el ratón colilargo en específico, y ese ratón está crónicamente infectado, no tiene ni un síntoma, así que es su vida normal. Y los otros que nos infectamos somos nosotros, los humanos. Entonces, esas son las dos especies hasta ahora que sabemos que se infectan con este virus. Y cualquier cambio, claro, puede tener un cambio de comportamiento en el virus. ¿Cuán importante es identificar dónde se produjo el contagio inicial? Porque hay una investigación y entiendo que podría haberse dado el contagio en Argentina, en Chile o en Uruguay. ¿Es posible que el contagio se haya realizado en Chile? ¿Qué tan relevante es saber en qué país se tuvo lugar el primer contagio? Aquí lo relevante es entender dónde se produjo, cómo se produjo, porque también otra opción es que hayan habido ratones adentro del barco. Entonces, uno lo que quiere entender es dónde se produjo para poder entender bien cómo esta persona llegó hasta el bote, se subió y no nos alertamos. A lo mejor si uno a lo mejor vas a tener que pedir, qué sé yo, un té rápido de anta en el futuro antes de que se suba la gente, no tengo idea, como que hay acciones que uno pudiera tomar al entender cómo ocurrió esto. Y efectivamente esta pareja estuvo viajando por esos países que tú decías, o sea, Chile, Argentina, Uruguay, y son dos países que tienen anta, entonces, y como esto además tiene un periodo de incubación de 40 días, el contagio pudo haber ocurrido hace mucho tiempo. O sea, esto fue el 6 de abril, los primeros síntomas, 40 días antes que eso. Claro, es un periodo bastante largo y hay todavía mucho trabajo que se está haciendo desde la Organización Mundial de la Salud y en los distintos gobiernos. Y el Ministerio Argentino también están revisando por dónde anduvieron, viendo las aduanas, por cuándo cruzaron a qué país. Entonces, se está haciendo una investigación, pero con el ánimo de entender qué pasó y cómo poder evitarlo en el futuro. Muy bien. Cecilia Vial, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Cecilia Vial, investigadora del programa de Hantavirus y Zoonosis del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Y sabías que hay algunas
medidas, algunas prácticas que nos pueden ayudar a proteger la salud del cerebro a medida que vamos envejeciendo. Un reciente estudio que consideró los hábitos de vida, pero también información médica, genética de las personas, ha podido identificar algunas prácticas que pueden proteger al cerebro a medida que vamos ganando años. Tras pruebas cognitivas, después de haber medido factores de riesgo como colesterol, presión arterial, índice de masa corporal, azúcar en sangre, audición, en fin, después de ver factores que no se pueden modificar, la edad, por ejemplo, los antecedentes familiares y otros, el estudio encontró que el hallazgo más importante para proteger la salud del cerebro, la salud cognitiva, es el poder de algunas actividades. Las actividades físicas, sociales o intelectuales. Y ese es un efecto enorme en las personas. No son soluciones mágicas, sino la combinación de, por ejemplo, hacer alguna actividad artística, tocar un instrumento, conversar con otras personas, hacer ejercicio, leer, aprender idiomas o viajar, van generando un efecto protector en nuestro cerebro, en nuestra capacidad cognitiva. Las buenas noticias son que hay decisiones diarias que se puedan tomar antes de los 60 años o en cualquier momento que pueden influir en la salud cerebral futura. No hay garantías que permitan prevenir algunas de las dolencias más comunes, pero hay ciertos hábitos que pueden ayudar. Así que ya sabes, leer, conversar con otros, aprender cosas nuevas, moverte físicamente, te puede ayudar. Por supuesto, además de controlar la presión, el azúcar, el sueño y la audición. Y esto también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y continuamos el recorrido informativo a esta hora con Coaniquem, porque comenzó la colecta nacional de Coaniquem 2026, comenzó con lluvias, pero hay un despliegue de voluntarios en Santiago y regiones y también están las opciones de colaborar online. Es un buen momento para revisar parte del trabajo que hace Coaniquem con su presidente ejecutivo Jorge Rojas Golczak. Jorge, muy buenas tardes, doctor. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno poder saludarte y estar acá en Lo que queda del día, este programa tan querido y escuchado. Un gusto conversar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, nos partamos por la colecta, porque partieron una jornada de lluvias, de precipitaciones. ¿Cómo es esta primera jornada? Porque estas eran las primeras salidas, digamos, a buscar las recaudaciones, ¿no? Así es, estamos optimistas, tenemos lluvia en una buena parte del país, tú lo sabes bien, en una buena parte de la zona centro y en el sur, en el norte por otro lado hemos tenido algunas jornadas calurosas, pero tenemos mucho entusiasmo, tú sabes que Coaniquem cuenta con 24 oficinas regionales y hemos logrado reunir en torno a 20.000 voluntarios, que es un número impresionante, y la verdad es que pese a la lluvia, yo veo las fotos en un grupo de WhatsApp que tenemos, la gente está saliendo a la calle, se las arregla con capa de agua, con paraguas, debajo de un techo, en los supermercados, en distintos lugares que nos han abierto también las puertas para poder tener un buen lugar para los colectantes, y ha sido un día de mucho entusiasmo, mucha energía y estamos la verdad entusiasmados con que podamos tener una muy muy buena colecta. Y en esta colecta o como parte de del trabajo que se ha estado haciendo, llamó mucho la atención la campaña que lanzan durante estas fechas. Es una campaña muy emotiva, es muy impactante, es muy conmovedora y me gustaría que nos contaras un poco respecto a ella. Sí, la verdad es que quisimos hacer este año algo muy simple. Nosotros con mucho esfuerzo cada año tratamos de, a veces podemos hacerlo, otras veces reciclamos algunas piezas antiguas, pero con mucho esfuerzo tratamos de generar un mensaje nuevo. Y esta vez tenemos esta idea del que somos de piel, porque la verdad es que Chile es un país que es de piel, somos gente sensible, somos gente cariñosa, somos gente que le gusta estar en contacto con el otro y nosotros como Coaniquem sentimos ese cariño. Nosotros, Paula, llevamos 47 años, hemos acompañado a 150.000 pacientes y familias en este camino que significa la rehabilitación de una quemadura y de otra cicatriz, y ese cariño siempre ha estado presente y también lo sentimos en la colecta. Año a año para nosotros esta semana es una fiesta porque tú recibes en la calle el cariño de la gente y ves el aporte muchas veces de la gente, también la gente más modesta, que es quien más ayuda, esto nos pasa mucho, y ves ese cariño. Así que quisimos ver este tema más de piel de emociones e hicimos también una pieza de un comercial que estamos tratando que salga en los distintos medios, en el que se muestra de manera muy simple la reacción de padres y madres de familia
cuando ven un video antiguo muy lindo que hicimos de un grupo de pacientes nuestros, una familia que tuvo una situación muy grave y unas quemaduras también muy complejas, y mostramos este video, que es un video que muestra esa realidad de una manera muy clara, pero también muy alegre. No es un video tampoco triste, ni digamos que vaya a tener una connotación negativa de lo que a ellos les sucedió. Al contrario, es un video que muestra una historia de esta familia que logró salir adelante. Entonces, a la gente que nos ayuda se le ocurrió mostrar las reacciones de esos padres y familias al ver esa historia. Y eso es lo que simplemente consiste el video. Entonces lo que dice ahí es básicamente, bueno, estas historias emocionan y estas historias son por las que trabajamos, y en estas historias necesitamos que todo Chile se sume, nos eche una mano, y en estos poquitos días puedan, siempre decimos, ponerse una mano en el corazón y una en el bolsillo para ayudarnos donando en las calles cuando encuentren voluntarios, y también por internet, porque en nuestra página web se puede donar. Así es, así que quienes a lo mejor no salieron por la lluvia, bueno, hay una opción que es a través de coaniquem.cl. Tú hablabas de la reacción de las personas, que es como nadie queda indiferente frente a estas historias o a esta particular historia en Coaniquem, que es una de muchísimas historias que se repiten, ¿no es cierto? Y es que la familia se enfrente a una situación que es traumática, que es dolorosa, que es dramática, ¿no es cierto? Una quemadura, una cicatriz patológica, una lesión, encuentran una atención gratuita. Yo sé que muchas personas saben, y lo saben por experiencia propia, que la atención de Coaniquem es gratuita, pero no estamos acostumbrados a esperar cosas gratis, y a mí me parece importante recordar que efectivamente ese es el trabajo que ustedes hacen. Así es, mira, nosotros tenemos 3 grandes pilares en esto. Primero, gratuidad 100%. En 47 años, 150.000 pacientes han sido acompañados y nunca nadie pagó un peso, y nosotros vamos a seguir luchando porque eso se mantenga así. Porque para nosotros la dignidad de un niño, una niña que se quemó, que tiene una cicatriz deformante, compleja, todos tienen la misma dignidad, tengan o no tengan recursos. Tengan ISAPRE, tengan FONASA, tengan una previsión de las Fuerzas Armadas o no tengan ninguna previsión. Todos tienen la misma dignidad, y por eso creemos que se merecen esa atención que nosotros entregamos de manera gratuita. El segundo pilar es la calidad. Hacemos un esfuerzo muy grande por tener a los mejores profesionales, el mejor equipamiento, las mejores tecnologías para poder sacar adelante de la mejor manera a nuestros pacientes. Y lo tercero es el amor, es el cariño. Es simplemente decirle: ustedes son personas, son una familia que vivieron esto. Bueno, aquí estamos nosotros, somos otro grupo de personas que estamos acá con los brazos abiertos para tratar de juntos poder sacar adelante esta realidad. Así que gratuidad, amor y calidad ha significado que esas 150.000 familias hayan confiado en nosotros, que eso es lo más bonito. En nosotros confía la gente que nos ayuda económicamente, nuestros socios cooperadores, quienes compran en nuestras tiendas solidarias, quienes nos van a ayudar y nos están ayudando en la colecta. Pero aún más importante, confiar en nosotros esas familias que ponen en nuestras manos a sus hijos, a sus hijas, para poder sacarlos adelante. Así que esa confianza, ese ser de piel, ese cariño es lo que nos ha alimentado para durante estos años, con mucho esfuerzo, construir esta realidad que es Coaniquem. Al mismo tiempo, Jorge, ustedes tienen, y podemos aprovechar de comentarlo, al mismo tiempo que se va desarrollando la campaña y se van reuniendo los recursos, tienen mucha información respecto a las circunstancias en las que se producen las quemaduras en Chile, a algunos pequeños hábitos, pequeños cambios que pueden proteger un poco a los niños, evitar que se produzca la quemadura, ¿no? En primer lugar, que imagino que es esa la esperanza también de quienes trabajan en rehabilitación, cómo hacer que estas quemaduras no tengan lugar. Así que me parece un buen momento para compartir parte de lo que ustedes saben, porque tienen mucha información respecto a cuáles son las situaciones en las cuales hay riesgos de quemadura, cuáles son las medidas que se pueden tomar, cuáles son los hábitos que se pueden cambiar para proteger más a niños y niñas de quemaduras. Absolutamente, Paula, esto es tremendamente importante. Lo primero que tenemos que saber es que la inmensa mayoría, más del 99% de las quemaduras se pueden evitar. Ahora, ¿dónde suceden? 90% suceden en el hogar y en presencia de un adulto. 90%. O sea, pasa en nuestras casas y en presencia de un adulto. Lo que uno cree que no va a pasar, pasa. Y pasa con un adulto en la casa. La segunda cosa es que los que están más expuestos son los más pequeños. 70% menores de 5 años. Por tanto, tenemos que estar especialmente atentos a ello. Y lo tercero es que, como tú bien dices, con algunos trucos, con pequeños tips, podemos tener una casa más segura para nuestros niños.
Y la mejor manera de poder entender eso es que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, donde permanentemente todos los miércoles sacamos nuevos contenidos de prevención. Pero yo te tiro algunas cosas principales. Por ejemplo, lo que más nos tiene complicado en este momento es el hervidor. Son las quemaduras por hervidor eléctrico, por derramamiento, volcamiento de un hervidor y derramamiento de agua hirviendo, y eso genera quemaduras gravísimas. Para quien no lo ha visto, tal vez no lo sabe, pero una quemadura con agua hirviendo en un niño o en un adulto va a generar una secuela tremendamente compleja. Y si es extenso, si es mucha agua, si es en el pecho, por ejemplo, del paciente, va a ser tremendamente complejo. Entonces, mucho cuidado con los hervidores. Tienen que estar ubicados en zonas que sean idealmente esquinas, fuera del alcance de los niños. Nunca el hervidor en la mesa. Cuando uno se junta a tomar el té y pone el hervidor ahí, jamás. Eso está totalmente prohibido. Y si se va a poner agua caliente en la mesa, en un termo. Siempre hablamos de que el hervidor y el termo como mejores amigos. Así que ahí hay un tip. Te cuento otro, si te parece. Por supuesto. El mantel. Si tú estás tomando el té o el desayuno y tienes un líquido caliente en la mesa con un mantel y tienes un niño pequeño, ese niño se va a acercar, va a tratar de ver qué es lo que hay en la mesa, se va a encaramar, va a tomar el mantel, lo va a tirar y sobre ese niño va a caer esa taza de té, esa taza de café, y va a tener una quemadura también grave. Entonces, ese es otro elemento tremendamente importante que tenemos que tener en consideración. Lo mismo con las estufas, todos los elementos de calefacción. Pienso en el sur de nuestro país, porque también en Chile somos diversos, nos quemamos de distinta manera. En el sur, las combustión, las cocinas a leña, las estufas a leña, hay que intentar tener alguna pequeña protección. No es complejo hacer una pequeña reja, que lo hemos visto en muchos lugares que eso se hace para poder proteger de los niños. Eso es una cosa importante. Y cualquier tipo de estufa tenemos que tratar de que esté en los rincones. Los enchufes también en buenas condiciones para evitar las quemaduras eléctricas, que son tremendamente graves. Y así hay cosas que son súper importantes. Mira, en el norte esto no lo sabe, pero hay quemaduras muy importantes por tubos de escape de motocicletas, porque los niños y las niñas se suben detrás del papá o de la mamá o del hermano que van en la moto y ponen las pantorrillas en el tubo de escape, y tenemos quemaduras graves de ese tipo. Entonces, todos esos trucos son cosas tan pequeñas que, créeme, si uno lo hace, la gente que nos está escuchando, ojalá nos ayude en la colecta. Eso es tremendamente importante. Pero más importante, síganos en las redes sociales para que aprendan a tener una casa más segura para sus niños. Y lo otro que te quiero comentar, si me das un minuto más, es que hay un servicio muy importante que nosotros creamos en la pandemia, pensando en que ya sucedió desgraciadamente la situación de que un niño o una niña se quemó. Y es un servicio de WhatsApp SOS 24/7. ¿Qué es esto? Tenemos un número que ahora yo te lo voy a dar y que pueden buscarlo en internet, ponen SOS Coaniquem, WhatsApp SOS Coaniquem, y le va a aparecer de inmediato el que va en la micro, en el auto, caminando, que no lo pueda anotar de una manera más fácil. Tú escribes a ese WhatsApp, no es para llamar, es para escribir. Te van a hacer una serie de preguntas y a los minutos te va a contactar por el mismo WhatsApp una enfermera de Coaniquem. Si es un martes a las 4 de la mañana te va a contactar. Si es un domingo a las 3 de la mañana te va a contactar. O sea, todos los días de la semana, a toda hora, y tú les vas a poder preguntar ¿qué hago? Se quemó mi hijo. Incluso ese servicio está ampliado incluso para adultos. Nosotros atendemos niños menores de 20 años. Pero ese servicio es para cualquiera porque es una orientación. Así que ojalá que guarden el número, yo te lo digo ahora, es el +569 3431 9987, +569 3431 9987. Y eso también es súper importante. Imagínate que nosotros atendemos cada año 8.000 pacientes y entregamos en torno a 2.000 orientaciones por el WhatsApp SOS. Así que esa también es una buena manera de estar conectados, de que estemos cerca y que podamos acompañarnos cuando pasa una situación de este tipo. Así es muy, muy importante, porque en el caso de que se presente una quemadura, la verdad es que en medio del dolor, de la preocupación, a veces las personas no necesariamente sabemos exactamente qué hacer. Entiendo que lo primero, agua fría y constante sobre la zona quemada y buscar ayuda, y por ejemplo, referirse a este teléfono donde se entregará allí algún tipo de apoyo inmediato. Jorge Rojas, muchísimas gracias por la información y por supuesto mucha suerte en la campaña, porque entiendo que son muchísimos los voluntarios que están desplegados en todo el territorio nacional para esta campaña de Coaniquem. Eso es, muchísimas gracias por el apoyo de siempre y nada, que sea un buen final de jornada para todos. Gracias, Paula. Muchas gracias, muy buenas tardes. Jorge Rojas Goldsack, presidente ejecutivo de Coaniquem, en lo que queda del día. Continuamos en lo que queda del día, donde si quisiéramos llegar a Marte, sabemos que está un 50% más lejos del Sol que la Tierra y que un viaje tomaría entre 7 y 10 meses.
Pero hallazgos recientes apuntan a que eventualmente, en el futuro, un viaje de ida y vuelta a Marte podría demorar muchísimo menos. Esto es un hallazgo de Marcelo de Oliveira Souza, cosmólogo de la Universidad Estatal del Norte Fluminense de Brasil, que en 2015, cuando estaba estudiando asteroides cercanos en la Tierra, encontró las primeras estimaciones respecto a la trayectoria poco común de un asteroide llamado el CA21. Ajustando sus mediciones posteriores, se dio cuenta de que existían rutas ultra rápidas entre Marte y la Tierra. Fue una sorpresa porque no estaba buscando esto, ha dicho el astrónomo. De acuerdo a los cálculos de Souza, un viaje extremadamente rápido, tan rápido como 34 días desde la Tierra a Marte, es geométricamente posible si una nave siguiera una trayectoria similar a la del asteroide que él estudió, el 2001 CA21. Esto requeriría una velocidad de salida muy por encima de la capacidad actual de los cohetes y la nave llegaría a Marte a una velocidad demasiado rápida como incluso para poder aterrizar. Pero utilizando geometría, estudiando futuras alineaciones de Marte y utilizando algunos análisis específicos, él logró imaginar un escenario donde el viaje completo de ida y vuelta a Marte podría durar unos 153 días. De acuerdo a los cálculos, la misión despegaría el 20 de abril del 2031, llegaría a Marte el 23 de mayo, podría permanecer 30 días en la superficie, partir el 22 de junio y regresar a la Tierra el 20 de septiembre. El viaje en total tendría entonces esta trayectoria. También identificó una alternativa de menor energía en la misma ventana. Ahora, el método podría ser útil para encontrar trayectorias viables. Las trayectorias de alta velocidad podrían estar al alcance de cohetes, pero solo de cohetes de próxima generación. O sea, todavía no existen ni los cohetes para hacer el viaje, ni la forma de aterrizar, ni la energía para partir. Pero hay una ruta que es geométricamente posible. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.